Hermanos queridos, bienvenidos para este estudio de la palabra del Señor y para este momento, Números, el capítulo 34. Recuerdan que el capítulo 33, allí el Señor nos mostró que Moisés fue muy cuidadoso en registrar todo el peregrinaje, desde que salieron de Egipto, de Ramesés, hasta cuando Dios los guió al frente a Jericó, listos para pasar el río Jordán y tomar posesión de la tierra de Canaán, principalmente entre el Mar Grande o Mar Mediterráneo y el río Jordán, toda esa franja. Y dijimos que durante ese peregrinaje de 40 años, el pueblo de Israel experimentó alegría, tristeza, seguramente momentos de gozo, de llanto, abundancia, escasez, también de salud, a veces de enfermedad, toda circunstancia. Porque así es nuestro peregrinaje. Algunos aquí tienen 40 años y bien puede ser que su peregrinaje se parece al peregrinaje del pueblo de Israel, y algunos tienen 60 o 70 o un poco más de 80 y llega el momento de morir, porque este peregrinaje en la tierra se terminará. Una buena ilustración. Y también aprendimos que Dios nos enseña que seamos muy cuidadosos, y es bueno que registremos en nuestra vida los momentos muy gratos, cuando Dios respondió nuestras oraciones, también que tengamos presente los momentos difíciles, lúgubres, momentos de prueba, de tribulación, recordando que siempre estuvo Dios a nuestro lado y nunca nos dejó ni nunca nos desamparó. Es bueno que registremos hechos sobresalientes en nuestra vida, lo bueno y lo malo que nos ha sucedido, y revisar eso con nuestros hijos, y si hay la oportunidad también de hacerlo con los nietos, para que ellos conozcan, sepan que la vida aquí en la tierra no es sencilla. Hay que depender absolutamente de Dios. Y para el capítulo 34 tenemos el tema los límites de la tierra prometida y los hombres elegidos para repartirla. Los límites, los linderos. Les he contado que he oído que en el municipio de esta ciudad el problema número 1 tiene que ver con límites, tiene que ver con linderos, y Dios es muy cuidadoso. Pero hay una nota triste que queremos anticipar. Dios les dio una tierra muy grande, pero ¿saben qué? Israel nunca tomó posesión de toda la tierra que Dios les dio. Nunca. Muchos motivos. Falta de fe, negligencia, pero ellos no tomaron. Y tampoco nunca obedecieron fielmente lo que Dios les dijo. Echen. Tenían que echar y destruir a los pueblos totalmente. Aniquilarlos. Hombres y mujeres, ancianos, niños y niñas. Pero como ya lo vimos cuando tomaron a Madián, Dios ordenó la destrucción total. Pero ¿qué hicieron los hombres de Israel? Dice que preservaron la vida. Miren ustedes en el capítulo 31, el verso 9. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas. Y verso 14, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y luego sigue la orden en el verso 17: matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también
a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Ya esa fue una idea de Moisés, no era el plan original de Dios. Y Dios permitió esa acción, pero la orden original de Dios la encontramos en el 31:2. Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Verso 3. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Dios ordenó una destrucción total, pero no lo hicieron, y Dios anticipó que por haber dejado a algunos del pueblo enemigo, de los diferentes pueblos, esos se constituyeron luego en aguijones para el pueblo de Israel y los hicieron sufrir. Ya esta es una idea de Moisés en el versículo 18 del capítulo 31. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Eran vírgenes, eran doncellas, pero eran adoradoras de ídolos. Porque, hermanos y amigos, un niño o una niña a los 7 años ya tiene formado su carácter. Y la gente entendida dice que lo que un niño es hasta los 7 años será toda la vida. Y por esta razón la Biblia insiste: instruye al niño en su camino. Queridas madres, los primeros años son vitales, son fundamentales. Sus hijos no deben ser nunca encargados, sino cuidados a tiempo completo por la madre. De otra manera, miren lo que pasa en nuestro país: tantos jóvenes pervertidos crecieron sin mamá. Sí tenían mamá, pero nunca los cuidaron. Y sí tuvieron padres, pero no fueron responsables. Y ahí está, por todos lados en nuestro país, una generación depravada. Así que eso que Moisés hizo en el verso 18 no era la orden original de Dios. Cuando sigamos leyendo Josué y Jueces, notaremos que siempre la orden de Dios fue, y primero de Reyes, segundo de Reyes también, siempre la orden fue destrucción total. Pero a veces los líderes preservaron la vida a algunos, como lo hizo también el rey Saúl, que le dijo: destruye a Amalek totalmente. Y él dejó con vida al ganado, y también dejó con vida al rey Agag, un hombre orgulloso. ¿Qué quiere decir todo eso? Que nosotros destruimos muchas cosas en nuestra vida, pero algo queda vivo. A veces en el rinconcito del corazón queda vivo el orgullo, o queda viva un poco de mentira, y todo tiene que ser destruido. Lo malo de nuestra vida tiene que ser aniquilado, tiene que ser quitado, tiene que ser desarraigado. Bien, Dios entonces les fijó límites, y lamentablemente a esos límites nunca llegaron. Nunca llegaron porque no quisieron. La tierra no era fácil tomarla, tenían que pelear, tenían que luchar y derrotar al enemigo. Dios, Él dijo que los ayudaría, hizo la promesa y Él fue fiel, pero lamentablemente el pueblo de Israel no tomó nunca posesión de todo lo que Dios le dio. Veamos esto en Génesis 15, 18 al 21. Es la misma tierra que se describe en los versículos 3 hasta el 12. Leamos Génesis 15, 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el
río de Egipto, algunos dicen el Éufrates u otro, hasta el río grande, esto es el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los heteos, de los fereceos, de los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Es la misma tierra de Números, el capítulo 34 que ya vamos a revisar. Bien, estudiemos este capítulo 34 en 5 partes. La primera, siempre hay un mandato de Dios. Al entrar a la tierra prometida, Él les dio mandatos. Y aquí en el verso 2 hay uno. Y Jehová habló a Moisés diciendo, manda, no es te sugiero. Manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, aquí hay fe, cuando hayáis entrado a la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer, como que caerá del cielo, os ha de caer en herencia la tierra de Canaán, según sus límites. Tengan en cuenta los límites. Yo aprendo aquí que cuando los padres le dejan algo a sus hijos, tiene que quedar bien delimitado. Hermanos, y para todo trabajo siempre hay que hacer un contrato. Si usted va a construir una casa, tiene que haber límites, tiene que haber un contrato escrito. ¿Qué incluye lo que el ingeniero va a hacer, el arquitecto hará, los albañiles harán? Todo tiene que ponerse por escrito. Y por esa razón se hace una escritura. Y la escritura tiene límites. Y seguro que aquí hay personas que han tenido problemas con las escrituras. Nunca tiene más terreno, siempre tiene un poco menos. Porque lo típico es que el vecino, el que puso primero la cerca o el cerramiento, ese se metió 1 metrito, 1,5 metros, 1/4, 10 centímetros, 5 centímetros, pero algo se metió. Y por esto, cuando alguien tiene un terreno, si firma la escritura ya a las 4 de la tarde, no importa con los mosquitos, tiene que ir y ponerle de una vez la estacada con el que está vendiendo. A ver, diga hasta dónde es. Y que tengan claro los vecinos alrededor. De otra manera, eso se arma un problema. Entonces le dice Dios, mira, yo les voy a repartir la tierra bien delimitada. Es Dios, bien ordenado. Sería bueno que nosotros aprendamos eso. Me he dado cuenta de que hay mujeres que saben partir muy bien una torta, porque hay unas que comienzan a dar un pedazo muy grande y para los últimos no le queda. Otras, en cambio, reparten un pedacito tan pequeño como una Gillette y después quedan 3/4 de torta. Pero en estos días que hay tantas tortas, la diabetes, ya saben ustedes, hay personas, hay mujeres que lo reparten, pero también. Dicen, ¿cuántas personas hay aquí? 30. Y hacen 30 pedazos exactos. Pero acá los pedazos no tenían que ser iguales. Era de acuerdo al número de cada tribu. La que tenía más números, la que tenía más habitantes, recibía más. Y la que menor número, obvio, también menos. En segundo lugar, los límites de la tierra prometida, que es los mismos límites que leímos en Génesis 15, 18 al 21 y en otras porciones. Del 3 al 12, por lo menos orientémonos en los puntos principales. Comienza con el sur. Dice el verso 3, tendréis el lado del sur, desde el desierto de Sin, esto es un poquito al norte en Egipto, hasta la frontera de Edom.
esto es tierra de Esaú. Y será el límite, tomen la nota de la palabra límite, y será el límite del sur al extremo del mar Salado, hacia el oriente, conocido también como el mar Muerto. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabín y pasará hasta Sin y se extenderá del sur a Cades Barnea, donde el pueblo de Israel estuvo mucho tiempo, y continuará a Hazar Adar y pasará hasta Asmón. Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto y sus remates serán al occidente. Entonces, sur, el occidente es hacia el mar Mediterráneo. El límite occidental será el mar Grande. Ahí no había cómo perderse. Mar Mediterráneo. Siempre conocido así. Y hoy, allí alrededor del Mediterráneo, están los países que no han oído el Evangelio. Allí están los países con menor número de cristianos, de creyentes, de discípulos de Jesús, al occidente. Y el límite occidental será el mar Grande. Este límite será en el límite occidental. En toda la Biblia, ahí está el mapa de cómo el Señor repartió la tierra. Dice el verso 7, el límite del norte será este, desde el mar Grande, el mar Mediterráneo, trazaréis al monte de Or. Del monte de Or trazaréis a la entrada de Amat, y seguirá aquel límite hasta Sedad, y seguirá este límite hasta Sifrón, y terminará en Hazar Enán. Este será el límite del norte. Entonces está hablando del límite al sur, del límite al occidente, al norte y luego también al oriente, o conocido para nosotros como el este. El oriente donde nace el sol y el occidente donde se oculta. Dice el versículo 8. Del monte de Or trazaréis a la entrada de Amat y seguirá hasta el límite de Sedad. Y seguirá este límite hasta Sifrón y terminará en Hazar Enán. Este será el límite del norte. Por el límite al oriente o al este trazaréis desde Hazar Enán hasta Sefán. Y bajará este límite desde Sefán a Ribla, al oriente de Aín, y descenderá el límite y llegará hasta la costa del mar de Cineret. Todos tenemos en la mente este mar, es el mar de Galilea. Allí alrededor el Señor Jesús ejerció la mayor parte de su ministerio. Al norte, Galilea, el mar de Galilea, aquí conocido como el mar de Cineret, al oriente. Después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar Salado, en ese tiempo, ahora conocido como mar Muerto. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. Entonces tenemos al occidente el mar Grande Mediterráneo, al sur Egipto, estaban hacia el este, ahí estaban Edom, Moab, Amón, y al norte hasta más arriba del mar de Galilea. Todo ese enorme territorio el Señor se lo dio, el mismo que le ofreció a Abraham
en Génesis 15, del 18 al 21. Pero ya dijimos, hermanos, esta era toda la promesa que Dios dio, pero lamentablemente el pueblo de Israel nunca tomó posesión de todo el territorio. Como si la ciudad de Milagro tomara territorio solamente hasta el río Los Monos. Pero Milagro es hasta el río Chimbo. Y el pueblo de Israel solo llegó hasta Los Monos, nada más. Pobló alrededor del río Milagro y hasta Los Monos, pero de allí hasta Chimbo, todo eso fue terreno sin conquistar. Y por el norte podemos decir lo mismo, y por el sur de igual manera. Eso sucedió. Nunca conquistaron todo lo que el Señor les dio. En tercer lugar, los ubicados en la tierra prometida al occidente del Jordán. ¿Quiénes fueron los ubicados? 9 tribus y media. ¿Por qué 9 tribus y media? Porque 2 y media se habían ya ubicado unilateralmente. Nunca fue el plan de Dios. Hicieron su voluntad, ellos tomaron posesión de esa tierra. ¿Qué tribus fueron? La tribu de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés. Ellos edificaron, ellos se quedaron allí. Y Moisés se enojó, el Señor también. Después llegaron a un acuerdo, pero ese no era el plan original. El plan original era que las 12 tribus tenían que intactas pasar todas el Jordán a la tierra de Canaán y tomarla. Pero ellos ya se quedaron allí. Y bueno, luego los hombres decidieron ir y ayudar a sus hermanos y regresar. Pero hermanos, ese no era el plan original. Cuando se hace un plan, queridos hermanos, ese plan hay que seguirlo. Y si ese plan viene de parte de Dios, hay que continuar. No sé, puede ser que los esposos deciden hacer una casa y la deciden hacer de madera y se dan cuenta que cuando comienzan a construir la madera es más cara que el hormigón, es más cara que una correa, es más barata que un barrote de Guayacán o de roble o de teca. Y después dice, no, él dice esto está muy caro, y ella quería de madera, pero dice él quiere ya mejor hacer de hormigón y que hagamos mejor de hierro, y comienzan a pelear. ¿Cómo sería la cosa? Si hicieron un diseño de casa de madera y ya oraron, ya tienen que seguirla, seguir en ese plan, sin cambiarlo. Por esa razón la importancia de hacer un plano y un presupuesto. En el plano se echan abajo las paredes, en el plano se cambia la ubicación del baño, en el plano se da cuenta la familia, los esposos, que la sala está muy pequeña y que la cocina es muy reducida. En el plano se ve todo eso y ahí se tumba paredes y se amplía y todo eso. Pero ya cuando está el plano ya se lo ejecuta. Por esa razón la importancia de hacer un diseño, de hacer un plano y luego ese plan ejecutarlo. Todos estos capítulos que estamos estudiando, notamos que Dios es Dios muy ordenado. Leamos los versículos 13 al 15. Muy ordenado. No es como nosotros. Y mandó Moisés a los hijos de Israel, estamos leyendo el 13, diciendo: esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo. Esto era por designación de Dios, que mandó Jehová que diese a las 9 tribus y media. 9 tribus y media más 2 tribus y media, 12. Verso 4. Porque la tribu de los hijos de Rubén según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad según las casas de sus padres,
y la media tribu de Manasés han tomado su heredad. Si notan, hermanos, hay que leer con cuidado la palabra del Señor. No dice Dios les dio, ni siquiera Dios les repartió. ¿Qué dice? Han tomado. Es como si un trabajador entra a la cocina y se toma la comida. Todavía ninguno no ha comido. Y él entró y se tomó un pescado, un poco de arroz y un plato con menestra. Y después en la cámara uno ve que hizo todo eso. ¿Y eso era la voluntad de los dueños de la casa? No. Eso fue un atrevimiento. Estas 2 tribus y media fueron atrevidas. Porque así somos a veces nosotros, pues. Bueno, el día domingo aquí hubo un bonito tiempo con los amigos, los invitamos, y más de 300 personas. Y era el momento de ir a tomar la cena. Y entonces cuando dijeron que era el momento de cenar, más de medio templo se puso de pie. Y no era la cosa así. Le dijimos, siéntense todo otra vez. Hay una logística. Allá en la parte posterior hay 3 lugares, 3 samovares, 3 sitios donde ustedes pueden ir a tomar la comida. Entonces, las 3 filas de mesas de aquí van a la estación número 1. Las 3 filas de en medio van a la estación número 2. Y las 3 filas de mi mano izquierda van a la estación número 3. Y vaya pasando mesa por mesa. Ahí hubo orden. Porque todo tiene que ser con decencia y con orden. Y esto es lo que el Señor nos está hablando. Entonces algunos el domingo obraron como Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Hermanos queridos, hay que esperar. Y aún el Señor también da a conocer cómo debe ser la logística cuando uno va a una fiesta. Porque los hermanos que vienen y les gusta ir al último lugar en un culto, en una reunión en la que hay comida, llegan media hora antes de los primeros asientos. Y resulta que los invitados especiales, sus asientos están ocupados. ¿Qué dice Dios? ¿Qué aconseja? ¿Qué dijo el Señor? Que el invitado se ponga al último. Es mejor que te digan, ven que acá está tu lugar adelante, antes que te digan, oiga, levántese, esta mesa está reservada. ¿No se dio cuenta ahí en el centro que dice reservado? Y tengas que levantarte con vergüenza. Uno en la Biblia todo ve orden, todo. Y claro, los cultos, sí, ustedes procuren estar en el primer asiento. Pero en una cena donde hay comida, donde van a haber premios, el último lugar. Y de allá lo hagan pasar adelante. Eso es lo que el Señor aconseja. Y también nosotros, dice, tendemos a quienes a invitar. A veces invitamos siempre a la gente más influyente. Ahora mismo para la cena de fin de año. Pero Dios dice, no, ¿qué dice Dios? Que invitemos a las personas que no nos pueden devolver. Invitemos a la gente. Hay tanta gente pobre que nunca participa de una cena. Y en este fin de año les podemos invitar para que estén con nosotros en una cena. Todas las familias de la iglesia invitando a la gente que no tiene nada para que participen de una cena. Eso es lo que el Señor ordena. Y no significa que no tenemos que invitarnos entre nosotros. Claro, también hay que invitarnos entre nosotros. Y también otra manera como predicamos el Evangelio es que en un cumpleaños, lo que sea, las típicas fiestas que tenemos nosotros. Invitar a los hermanos de la iglesia, bien, muy bien. A la familia, muy bien. Pero también invitar a amigos no creyentes para que ellos puedan oír el Evangelio y puedan alguna ocasión participar de una fiesta cristiana, sin borracheras, sin orgías, sin gritos, sin música diabólica, sin eso. Entonces ellos pueden notar la diferencia. Pero claro, si su fiesta es igual que la pagana,
oigan, no vale la pena invitar a un no creyente, porque la vida de nosotros, nuestra vida, es diametralmente opuesta a la del pagano que no conoce al Señor. Ellos celebran sus fiestas de una manera y nosotros es otra manera, es otra vida, no es igual ni parecido, totalmente diferente. Y esto quería Dios, que este pueblo sea diferente, porque era su especial tesoro. Pero Rubén, Gad y Manasés han tomado, dice, su heredad. Allá ellos han tomado su heredad. Y Moisés se lo permitió, Dios también les permitió. 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente, al nacimiento del sol. ¿Dónde nace el sol? En el oriente, lo que nosotros conocemos como el este. Así estaba el orden. Vamos al cuarto punto. Los líderes, Josué y Eleazar, este era el sumo sacerdote, hijo de Aarón, fueron designados para repartir la tierra. Ahí estaba el líder político, el gobernante civil, Josué, y el otro era el delegado de Dios. Era como el mediador ante Dios por el pueblo. Y así como Cristo es garante de nuestra salvación, Cristo es garante de la vida eterna que ya tenemos, allí estaba el sumo sacerdote como garante, viendo que la repartición sea equitativa, sea justa, que la repartición sea como Dios lo había ordenado. No se nota que hubo peleas entre ellos, porque los príncipes tenían bien claro que quien repartía la tierra era Dios, porque de otra manera ya le hubieran armado bronca a Josué y también a Eleazar. Y esta repartición y estos príncipes lo tenemos en los versos 16 y 17. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra. El sacerdote Eleazar, como sumo sacerdote y garante, y Josué, hijo de Nun, el gobernante. El sumo sacerdote y el gobernante, juntos, las máximas autoridades de Israel, dirigidos por Dios, son los que repartirían la tierra para que ninguno se queje. Hermanos, la tierra se le entregaban y le decían: tuyo es de aquí hasta allá y ahora tienes que conquistarla, porque estaba lleno de personas perversas y tenían esos pueblos que ser echados, tenían que ser destruidos, porque lo que tiene valor nada es fácil. Una carrera universitaria no es fácil, depende mucho también qué carrera y en qué universidad, ¿verdad? Sí, todas las universidades son un título de tercer nivel, pero hay unas carreras que son más exigentes que otras y hay unas universidades que son más exigentes que otras. Bueno, y hay que esforzarse. En cualquiera que sea la universidad hay que esforzarse, pero en unas más, igual un colegio, lo que sea. Lo que tiene valor siempre es el fruto del esfuerzo. Veamos ahora los príncipes de 10 tribus que fueron designados para repartir la tierra, junto con Josué y con Eleazar, en los versos 18 al 29. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Es decir, Dios le decía a Eleazar, Eleazar a Josué, y Eleazar y Josué le decían al príncipe:
Y entre los cuatro, Dios, el sumo sacerdote, el líder Josué y el príncipe les decían desde dónde y hasta dónde. Y ahí está la repartición en el verso 19. Y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá: Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de los hijos de Simeón: Semuel, hijo de Amiud. Él era el príncipe que recibía el plano de la tierra que le tocaba. De la tribu de Benjamín: Elidad, hijo de Quislón. En el verso 22, de la tribu de los hijos de Dan: el príncipe Buki, hijo de Jogli. De los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, la media tribu, el príncipe fue Aniel, hijo de Efod. 24. Y de la tribu de los hijos de Efraín, el otro hijo de José, el príncipe se llamó Kemuel, hijo de Siftán. Aquí están estos nombres para cuando tengan sus hijos. 25. De la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnac. Los creyentes creen que poniéndole a su hijo Samuel ya va a ser el hijo como Samuel. Hay creyentes que son tan ingenuos. Yo conozco unos Samuel que no son un remedio de Samuel para nada. Tienen tremendos nombres bíblicos, pero una vida horrible. Y otros, en cambio, tienen unos nombres que no son nada agradables y tienen una vida agradable delante del Señor. Bueno, dice el verso 24: y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siftán. De la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnac. De la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán. Este no tiene que ver con el que era nuestro alcalde acá en la ciudad. Es otro Asán. 27. De la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ayud, hijo de Selomi. Y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe se llamó Pedael, hijo de Amiud. A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. A estos mandó Jehová que se le entregara el plano, el diseño, los límites de su territorio, para que luego él con los principales puedan repartir equitativamente una parcela. Decimos nosotros aquí en el Ecuador, un solar, un pedazo de terreno para cada familia. Bien, hermanos, ¿qué fue lo malo en todo esto de parte del pueblo de Israel? Ya dijimos, ellos no tomaron posesión de todo lo que Dios les dio. Así también nosotros. Hay tantas bendiciones que Dios nos ha dado, pero no las hemos recibido, porque no las hemos pedido o porque las ignoramos, o también porque no hemos orado, pero no hemos recibido. A veces vivimos una vida triste, sin paz, agobiada, una vida derrotada, cuando Dios quiere que vivamos una vida abundante. ¿Pero qué vamos a vivir una vida abundante si en nuestro corazón no perdonamos, si no estudiamos la palabra del Señor, si no la obedecemos, si nosotros no oramos, sino de cuando en cuando no le predicamos el evangelio a nadie,
También nuestra economía es un desastre y no nos alcanza para nosotros, ni tampoco invertimos para que el reino de los cielos sea expandido. Y vivimos una vida mediocre como la del pueblo de Israel. Tantas bendiciones que el Señor nos ha ofrecido, pero no las disfrutamos. Se nota que hay muchas familias cristianas que no están viviendo, disfrutando de la vida abundante en Cristo Jesús. Y los cónyuges no disfrutan de su relación conyugal porque no tienen buenas relaciones. ¿Por qué? Porque él no cumple con su rol o ella no cumple con su rol. Los hijos no son obedientes, los padres no cuidan de sus hijos y en ese hogar no hay armonía, hay constantes peleas y riñas. Y hasta los que viven juntos amenazan con separarse. Y eso es triste. ¿Y por qué no disfrutan de la vida abundante que Dios nos ha dado? ¿Por qué? Porque no nos aferramos a lo que el Señor nos ha dado. Hermanos, hay creyentes que tienen mucho tiempo y aún no se bautizan. Seguro que aquí hay algunos. Pero vivir sin bautizarse es vivir en desobediencia. Porque el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un mandato, no es una sugerencia. Y yo conozco creyentes también a quienes he dado sepultura ya, pero murieron sin haber obedecido este mandato tan hermoso. Y así era el pueblo de Israel. Tenían tantas promesas, pero ellos desecharon esas promesas. Veamos nomás unas consecuencias muy tristes de su situación. En el capítulo 33, tengan la bondad, el verso 52, miren cuál fue la orden. Ya estudiamos esto en el estudio anterior. 33, 52. Subraye usted la palabra todos. Dice echaréis, aniquilaréis, destruiréis, mataréis, echaréis de delante de vosotros. ¿Qué cosa? A todos los moradores del país, a todos. En los límites que Dios dio, tenía que destruir, matar, expulsar. ¿A quiénes? A todos. Y cuando pelearon con los madianitas, ¿qué hicieron? Le reservaron la vida a un poco de muchachas, miles de muchachas, mujeres. Y Dios dijo a todos. Y vamos a notar en todas las tribus que no los destruían a todos. Y como no destruyeron a todos, esos se volvieron aguijones para ellos. Dice, y destruiréis, ¿qué cosa? Todos sus ídolos de piedra. Porque no los destruyeron. Después Salomón hizo un ídolo, un altar para cada una de sus mujeres. Y dijo, destruiréis todos sus ídolos de piedra. Y luego, todas sus imágenes de fundición, de hierro, de bronce, lo que sea. Y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella. ¿Qué hay que hacer con los pecados de nuestra vida? ¿Tienen que ser destruidos algunos o todos? Todos. Todo lo malo tiene que ser quitado. Pero como no lo quitamos, nos parecemos a Israel, con una vida tambaleante, con una vida parpadeante. A veces alumbramos un poco, otras veces no. Hermanos queridos, eso no debe ser así. Y esto de no obedecer al Señor, ya llegará su momento, pero nomás una observación. En Jueces capítulo 1, después de Números está Deuteronomio, de allí viene Josué y luego viene Jueces. Era el tiempo que se decía que cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice,
1:21. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. No los arrojaron. Dios dijo, todos arrójenlo. La tierra debe quedar limpia. 27 del capítulo 1. Tampoco, esa palabra se repite mucho, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Hermanos, no los arrojaron. 29. Tampoco, sigue la palabra, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, no los quitó, y a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser, en el verso 31, arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, ni los que habitaban en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Hermanos, a los Estados Unidos de Norteamérica ha entrado tanta gente mala, ya no los pueden arrojar. Ya no. Hace algunas décadas tenían cuidado, pero ya no. Ya los que destruyeron las Torres Gemelas, esos están dentro. Así que ya no puede pelear porque los enemigos están dentro. Y cuando tenían que haber sido arrojados, no fueron arrojados. Nosotros en el Ecuador se metió gente no buena de todos lados, ¿verdad? Y ya no se los puede arrojar. Permítanme decirles, ya no. Difícil cuidar las fronteras, pero ya no. Ya el mal está regado en todo rinconcito del territorio nacional. Y así pasa, hermanos, con nuestra vida. Ahí le dejamos un rinconcito al pecado. Está calientito. Un poquito de orgullo, una raíz de amargura. Todavía está anidada la envidia, la indisciplina, la mezquindad, la murmuración. Todavía hay un poquito de calumnia. Un lugarcito bien alegre para el chisme. Ahí está todavía. Y no lo arrojamos. No arrojamos la impuntualidad. No lo arrojamos. Dice el verso 33, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. No los arrojaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que toda aquella generación murió Josué en el 2:10. Y toda aquella generación, los contemporáneos con Josué, también fueron unidos a sus padres, murieron. Y se levantó después de ellos, después de Josué y sus contemporáneos, se levantó otra generación que ¿qué? Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel.
No conocía a Jehová porque los padres no le predicaron el evangelio a la siguiente generación. Si ustedes y yo no le predicamos el evangelio a la siguiente generación, a nuestros hijos, ahí muere con nosotros el evangelio. Lo número uno que tenemos que hacer es pasar el evangelio a la siguiente generación. Y como no arrojaron a lo malo y a los malos, ahí está, se levantó una generación que no conocía a Dios. No obedecieron el mandato de Dios. Él les anticipó en Números 33, 55. Vean que Dios le anticipó. Y ellos no obedecieron. Una muchacha creyente que anda con un joven impío, ¿qué tiene que hacer? Arrojarlo, echarlo, échelo. Y el muchacho que anda con una muchacha no creyente, ¿qué tiene que hacer? Échela, eche eso. Pero qué duro, no, porque esto está bien enamorado. Y dice verso 55, y si no echareis, que fue lo que sucedió, a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán, ¿qué cosa? Por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis o habitareis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Qué pena. Ese sí fue el final. Bien, hermanos, ¿qué vemos en el capítulo 34? Los límites de la tierra prometida. Eran los límites antiguos que Dios le ofreció a Abraham. Un inmenso territorio del que Israel nunca hizo uso, nunca lo tomó todo, por falta de fe en Dios, porque no se organizaron, y ¿saben por qué más también? Por pereza, y porque no obedecieron fielmente. Dios dijo, arrojen al enemigo, y ellos no los arrojaron. Y entonces esos paganos que quedaron en medio fueron un tropezadero para los israelitas y para las israelitas. Nunca conquistaron todo el terreno que el Señor les dio y nunca obedecieron fielmente. Lo mismo va a pasar con nuestra vida. Hay tantas promesas que el Señor nos ha hecho y, hermanos, hay que aferrarse a esas promesas. Dios nos la quiere dar, pero tenemos que consagrar nuestra vida a Él, dedicarnos a Él y pedirle a Dios que Él eche, quite, desarraigue de nosotros lo malo, para que vivamos y le sirvamos con un corazón limpio. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Estemos de pie y oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por este estudio de tu palabra y por lo que tú nos has hablado. ¿Qué vemos en el capítulo 34? La soberanía de Dios obrando. Dios haciendo las cosas con orden, las cosas justas. Vemos en el capítulo 34 a Dios cumpliendo su promesa. La promesa que le hizo a Abraham en Génesis 15, 18 al 21, Dios la cumplió fielmente. Porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Él no es como nosotros, que a veces no cumplimos la palabra. Él cumple lo que promete. Pero Israel no cumplió con su parte. Porque Dios le repartió la tierra, tenían que tomar posesión de ella,
Tenían que echar fuera al enemigo, pero no lo hicieron. No conquistaron toda la tierra y no echaron fuera a los paganos. Y los dejaron con vida y dejaron sus altares y sus ídolos, a quienes después se inclinaron. Y tristemente se concluye diciendo que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Señor, ten misericordia de nosotros. Y bien puede ser que dentro de nuestra vida también hay cosas malas que tienen que ser quitadas. Hermanos queridos, la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Pero todavía tenemos una naturaleza caída que nos inclina a lo malo. Y si hay algo malo que permanentemente estamos haciendo, este es el momento para confesarlo. Y decirle: Señor, yo no quiero ser como el pueblo de Israel, que no echó el pecado de su territorio, de sus vidas. Yo sí quiero hacerlo. Y en este momento, allí de pie, dígale al Señor, si está luchando con un pecado o luchando con una desobediencia. Miren, una desobediencia es no bautizarse. Tantos años. Hay que decirle al Señor: Señor, yo no estoy obrando bien. Hay promesas a las que no me aferro. Mi vida no es una vida abundante. No disfruto de la vida abundante en Cristo Jesús. Porque hay pecados en mi vida, o hay pecado en mi vida que me estorba, que me impide. Yo no sé qué cosa es, pero Dios sí lo sabe. Ustedes sí lo saben. Allí manifiéstale al Señor y dígale: Señor, yo te confieso mi pecado. Y dígale que es. De verdad que yo no quiero saber ni ninguno aquí, porque solo Dios limpia pecados, limpia la vida. Dígale al Señor: Señor, yo te confieso esto. Yo también hago en este momento mi confesión al Señor. Ayúdanos, Señor, para que la promesa que hemos hecho en este momento la cumplamos. Con la sangre que has derramado en la cruz del Calvario, limpia nuestras culpas, nuestros pecados. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya tenemos la salvación, pero a veces pecamos y te confesamos nuestros pecados en este momento. Y gracias, Señor, porque nos oyes. Hay amigos aquí de pie que nunca se han arrepentido. Háganlo en este momento. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Ustedes están caminando de espaldas a Dios, haciendo como les parece. Allí, en su mente, en su corazón, díganle a Dios: Dios Todopoderoso, a ti me acerco por Jesucristo, el único Salvador, Jesucristo que murió en la cruz por mí. Perdóname todos mis pecados. Lávame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Te agradezco por esta salvación tan grande. Desde hoy pongo mi mirada en ti y voy a vivir para ti, imitando la vida que tú viviste aquí en la tierra. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este culto y por este estudio, y también por los hermanos y amigos que se conectan en este horario. Que tú los bendigas, Señor. Oramos por los enfermos, para que pongas tu mano sanadora sobre sus cuerpos. Y hermanos que están sufriendo con deudas que no pueden pagar, Señor, ayúdalos para que pronto tengan libertad financiera. Y los que sufren en sus hogares, con hijos rebeldes o descarriados, que no se desalienten. Dios Todopoderoso los traerá a su redil
otra vez. Que los sigan amando y orando por ellos. Y aquellos, Señor, que tienen dificultades en su relación conyugal, no es el remedio la separación, sino la reconciliación. Oh Dios, que puedan dialogar, perdonarse y seguir juntos y en armonía, porque esta es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en medio del peligro, en medio de la inseguridad en la que vivimos. Cuida de nosotros como lo has hecho hasta aquí, y que prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, mis hermanos y yo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, y a los que han estado con nosotros conectados, Dios les bendiga. Les damos un abrazo en el amor de Jesucristo.